Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido con volante superpuesto como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones hasta la talla 8 años los podréis descargar gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y vamos a doblar con el derecho siempre de la tela hacia adentro solamente el ancho del patrón delantero. Colocaremos el patrón según nos convenga el dibujo o al hilo de la tela. Una vez que hemos colocado el patrón delantero haciéndolo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela, alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno excepto el bajo, para el que dejaremos unos 2 o 3 centímetros y así poder ajustar el largo a nuestro gusto y hacer un buen dobladillo. Volvemos a doblar la tela, esta vez sí por la mitad o digamos que con el ancho del patrón de los volantes. Y vamos a colocar, como estáis viendo, el volante a contrahilo o como lo estáis viendo, dependiendo de cómo queramos que nos quede el dibujo de las rayas. En mi caso yo quiero que me queden las rayas horizontales y por eso estoy colocando el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela y la tela la he doblado al hilo como estáis viendo. Alfilereamos y recortamos todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente del contorno del papel de patrón. Como necesitamos 2 volantes, tenemos que sacar 2 piezas de este mismo patrón. Colocamos el volante, como estáis viendo, una vez ya cortado, sobre la tela doblada, haciendo coincidir los centros de las dobleces de ambas telas y recortamos 2 volantes exactamente iguales, a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón. Marcaremos los centros con piquetes para que luego nos sirvan como guía, es decir, estos centros van a ir, digamos, en el centro o en el hombro de nuestro vestido. Y ahora sí vamos a cortar la espalda. Para ello doblamos la tela siempre con el derecho hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección de los dibujos o el hilo de la tela, colocamos el patrón como estáis viendo con buen margen de costura por todo su contorno para luego recortar. Además, para la solapa dejaremos unos 4 centímetros aproximadamente. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno excepto la solapa, para la que dejaremos unos 4 o 5 centímetros y el bajo, que dejaremos lo mismo que hayamos dejado en el delantero, unos 2 o 3 centímetros según queramos el largo de nuestro vestido. Al cortar la espalda, es decir, en el centro donde se van a solapar las espaldas, es bueno hacer unos pequeños cortecitos justo donde finaliza el patrón, porque así luego lo vamos a tener como referencia para hacer la solapa justo a la medida. Doblamos la tela de forro, solo necesitamos un trocito para el forro de los volantes. Y volvemos a doblar como estáis viendo, porque nos hace falta 2 piezas de esta misma tela, 2 piezas para los 2 volantes. Colocamos los volantes ya cortados, como estáis viendo, haciendo coincidir las dobleces de la tela con el centro del patrón y vamos a recortar volantes de forro exactamente iguales a los que ya tenemos cortados. Antes de comenzar a coser vamos a dejar bien marcado en el patrón la terminación o por dónde va a ir nuestro volante. Hacemos un pequeño cortecito, como estáis viendo, en el hombro para marcar por dónde va a ir en el hombro nuestro volante y luego colocamos un alfiler
que vamos a traspasar, digamos, la tela. De esta manera colocamos otro alfiler en el otro lado y con 2 alfileres en ese punto donde va a terminar nuestro volante vamos a guiarnos porque en estos puntos es donde va a terminar ambos volantes y van a quedar totalmente a la misma altura y equidistantes entre ellos. Y en el patrón de la espalda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un pequeño cortecito en el hombro que va a marcar por dónde va a pasar este volante y luego vamos a colocar un alfiler justo en la terminación del volante y que vamos a duplicar con alfileres, cogiéndolos como estáis viendo, solamente una de las capas de tela para que nos queden bien marcados ambas terminaciones del volante en la espalda. Vamos a comenzar a coser por los hombros. Para ello colocamos las telas como estáis viendo, el delantero con el derecho hacia arriba y las espaldas con el derecho hacia abajo, ambas justo haciéndolas coincidir con los hombros. Y vamos a coser nuestros hombros con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Rematamos o remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para ir adelantando un poco vamos a hacer las solapas de la espalda. Vamos a doblar primero 1 centímetro y luego unos 2 o 3 centímetros aproximadamente, de tal forma que esta solapa nos tiene que terminar en esa marquita que habíamos hecho en el patrón, o sea, en el corte inicial de la tela. Doblamos y con un pespunte lineal sencillo vamos a coser ambas solapas iguales. Si os es más fácil, este paso seguro que sale muchísimo mejor si lo plancháis previamente y así veis cómo os coincide la solapa y con el delantero. Y para la terminación del cuello vamos a colocar un bies. Como estáis viendo, es un bies de algodón que hemos comprado. Podéis hacerlo de la misma tela o bien comprarlo en una mercería. Lo que haremos es colocarlo como estáis viendo justo en el borde de la tela, en todo el contorno del cuello, con el derecho del bies hacia abajo y el derecho de la tela del vestido hacia arriba, es decir, los derechos de ambos estarían enfrentados. Y vamos a ir cosiendo por todo el contorno del cuello a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. En nuestro caso tenemos un poquito de más bies, por eso cortamos el resto. Luego hacemos unos pequeños cortes en toda esta costura curvada para luego volcar el bies sin problema. Vamos a hacer un dobladillo en el extremo del bies, volcando el bies hacia el interior o revés de la tela, como estáis viendo. Primero doblamos una vez y volvemos a doblar de tal forma que no se va a ver en la parte exterior del vestido. Vamos a ir cosiendo el bies, como estáis viendo, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo el contorno del cuello en el interior o revés del vestido. Nos ayudaremos de las manos, pero si os es más cómodo siempre podéis utilizar la plancha para realizar este paso. Colocamos ambos volantes con su forro respectivo. Los vamos a colocar, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente. Y los vamos a coser por todo su contorno a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, excepto un hueco de unos 5 o 6 centímetros, como queramos, que vamos a dejar sin coser porque luego este lo utilizaremos para darle la vuelta. Coseremos por todo el contorno, como veis, y luego le daremos la vuelta y plancharemos. Recortamos las esquinas y ayudándonos de una tijera o de algo con punta redonda, vamos a darle la vuelta. Los colocamos los volantes ambos del derecho y los planchamos bien. Y ahora sí vamos a fruncir ambos volantes por el lado más recto del mismo, por el lado recto que tiene el volante, por el interior del mismo. Lo que vamos a hacer es colocar la máquina
con la tensión más alta y la puntada más larga, y vamos a hacer un pespunte, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. De esta manera se irá rizando nuestro volante por donde estáis viendo. Y ahora sí vamos a colocar el volante en nuestro vestido. Como teníamos marcados tanto la terminación del volante como por donde pasaría por el hombro y la terminación por el otro lado, por la espalda de nuestro volante, lo que hacemos es ajustar el rizo que acabamos de hacer, el fruncido, a la medida del volante del vestido, de donde tenemos marcado según habíamos marcado previamente en el patrón, y vamos a colocarlo de tal forma que nos quede igual por ambos lados. Y ahora sí vamos a ir cosiendo nuestros volantes donde los tenemos colocados o fijados. Vamos a coserlos a 1 centímetro aproximadamente de la doblez del volante, del borde del volante, por el derecho del vestido, como estáis viendo. Utilizaremos la línea de costura que hemos hecho para hacer el fruncido para guiarnos y realizar el pespunte de unión entre volante y vestido por esa misma línea. Vamos a intentar que ambas líneas de costura queden exactamente una encima de la otra. Nos iremos ayudando con las manos para ir repartiendo bien el rizo. Rematamos bien al principio y al final de cada volante. Con el vestido abierto, es decir, con los costados abiertos, vamos a rematar las sisas igual que hemos rematado el cuello, es decir, con un vivo bies, ya sea de la misma tela o bien comprado, un vivo bies de algodón. Vamos a ir cosiendo el vivo bies, como estáis viendo, por el derecho de la tela del vestido con el derecho del bies hacia abajo, es decir, los derechos de ambos estarían enfrentados, y vamos a ir cosiendo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con una puntada lineal sencilla por todo el contorno de ambas sisas. Realizamos unos pequeños cortecitos, como estáis viendo, antes de llegar a la línea de costura y perpendiculares a la misma, porque es una costura curvada, y ahora vamos a volcar el bies. De esta manera nos va a quedar muy bien acoplado al vestido. Colocamos el vestido con el revés de la tela, con el revés del mismo hacia arriba, y volcamos el bies hacia el interior, primero doblando una vez y luego volviendo a doblar de tal forma que nos quede en el interior del vestido sin que se vea en la parte exterior. Luego cosemos nuestro bies por todo el contorno de la sisa a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y ahora sí, con el vestido abierto vamos a cerrarlo por los costados o laterales de la siguiente forma. Vamos a doblar el vestido por los hombros, como estáis viendo, haciendo coincidir los costados o laterales con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser ambos a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela, según hayamos dejado el margen para la costura. Y ahora sí vamos a rematar estas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Y como el bajo lo vamos a hacer a mano, lo que vamos a hacer es remallar o rematar todo lo que es la parte del bajo con una puntada en zigzag al borde de la tela. Previamente a este paso os aconsejo probarle el vestido a la niña y ajustar el largo a la estatura de la niña a la que le estemos haciendo el vestido. Como ya os digo, lo primero que vamos a hacer es probarle el vestido a la niña, y luego vamos a hacer un pequeño dobladillo como el que estáis viendo, de unos 2 centímetros aproximadamente. Vamos a ir hilvanando todo el dobladillo para que nos quede igual por todos lados una vez que vayamos a coser nuestro dobladillo a mano con puntada ciega o invisible. Y cuando lo tengamos totalmente hilvanado todo el bajo, vamos a ir haciendo pequeñas puntadas invisibles como las que estáis viendo. Si no sabéis hacer este tipo de puntada ciega o invisible, es decir, son puntadas que no se ven en la parte exterior del vestido,
En el mismo canal, en este mismo canal, tenemos una clase específica de cómo hacer puntada ciega o invisible. Además se ve mucho más detallado. Una vez que lo tenemos, vamos a coser los botones a la espalda y hacer los ojales. Y no os lo enseño porque no tengo los clips de vídeo, creo que los he borrado, no sé dónde están exactamente, donde hacíamos los ojales de este vestido, pero es básicamente hacer los ojales y los botones. En las fotos podéis verlo, incluso la colocación a una distancia equidistante entre botón y botón, o entre ojal y ojal. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales totalmente gratis.